Educación Superior GT. Que estés viendo este video indica que eres una persona de éxito. ¡Comenzamos! Los bienes. Definición. Son bienes las cosas que pueden ser objeto de un derecho y representan un valor pecuniario. Otra definición indica que son bienes todos los objetos que por útiles y apropiables sirvan para satisfacer necesidades humanas. Eso quiere decir que bienes son todas las cosas que son objeto de un derecho y que van a representar un valor en dinero. Eso es un bien. El Código Civil, Decreto Ley 106, en el artículo 442, se manifiesta muy acorde con la doctrina, al establecer que son bienes las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación. El artículo 443 indica que pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley. Entonces, todo lo que puede ser objeto de apropiación es un bien de conformidad con el artículo 442. Tomémoslo muy en cuenta. Clasificación de los bienes. En la actualidad existen diversos puntos de vista al respecto. Sin embargo, una de las más acertadas y aceptadas clasificaciones es la de José Castán Tobeñas, misma que se cita a continuación. Por sus cualidades físicas y jurídicas, tenemos por su naturaleza, por su determinación, por su susceptibilidad de sustitución, por las posibilidades de uso repetido, por las posibilidades de fraccionamiento, por su existencia en el tiempo, por su existencia en el espacio y posibilidades de desplazamiento, y bienes muebles. Por su naturaleza, pueden ser los bienes genéricos y específicos, por su determinación, corporales o incorporales, por su susceptibilidad de sustitución, pueden ser fungibles o no fungibles, por las posibilidades de uso repetido, pueden ser consumibles o no consumibles, por las posibilidades de fraccionamiento, pueden ser divisibles e indivisibles, por su existencia en el tiempo, presentes y futuros, por su existencia en el espacio y posibilidades de desplazamiento, pueden ser inmuebles o raíces, inmuebles por su naturaleza, inmuebles por incorporación, inmuebles por destino o por analogía. Bienes muebles. Los bienes muebles se dividen en bienes muebles por su naturaleza y bienes muebles por el objeto a que se refieren o por determinarlo así la ley. A continuación veremos cada uno de ellos e iré indicando algunos ejemplos. Por sus cualidades físicas y jurídicas, los bienes por su naturaleza pueden ser corporales o incorporales. Los corporales son aquellos que tienen una existencia física apreciable por nuestros sentidos. Un ejemplo, una mesa. Esto es apreciable a nuestros sentidos porque la podemos ver, la podemos tocar. Incorporales son aquellos que aún no teniendo manifestación concreta y tangible, o sea, no lo podemos tocar, producen efectos jurídicos determinantes. Ejemplo, los derechos de autor, el registro y el uso de un nombre comercial. Por su determinación están genéricos y específicos. Genéricos, aquellos a los que se le alude identificándolos por su naturaleza común. Por ejemplo, un automóvil o un libro, por eso son genéricos. Pero específicos son los que ya tienen una particularidad por elementos de exclusiva pertenencia a su naturaleza. Por ejemplo, un automóvil marca Ford, el libro que ya tiene un nombre y que le colocamos el Quijote de la Mancha. Por ejemplo, un automóvil marca Ford aquí en Guatemala es probable que sea menos costoso que alguno de otra marca. Entonces,
eso determina también mucho el precio, por ejemplo, de un vehículo. También por su susceptibilidad de sustitución. Pueden ser fungibles y no fungibles. Son fungibles aquellos que por no tener una individualidad propia y determinada pueden ser sustituidos por otros de su mismo género. Ejemplo, 2 quintales de trigo, 1 libra de azúcar. Y no fungibles, los que teniendo una individualidad precisa y concreta no pueden ser representadas o sustituidas por otros. Ejemplo, La Piedad de Miguel Ángel, La Última Cena de Leonardo da Vinci. Estos son bienes que no se pueden sustituir por otro. En cambio, los fungibles, en algún momento dado, ¿verdad? Pueden a mí entregarme 2 quintales de arroz, por ejemplo, si alguna persona se llevó de mi hogar esa cantidad, por ejemplo, de arroz, y yo voy y le reclamo y le digo que por favor necesito que me devuelva lo que se llevó, y esa persona dice sí, aquí están. Puede ser que no sea el mismo trigo que yo tenía guardado, pero vale lo mismo, ¿verdad? No hay ninguna diferencia. Pero por ejemplo, si alguien se roba, por ejemplo, La Última Cena de Leonardo da Vinci, no podrían, ¿verdad?, reemplazarla por otra. Eso no podría hacerse porque es única, es una obra única. Por las posibilidades de uso repetido, tenemos bienes consumibles y no consumibles. Bienes consumibles, aquellos en los que el uso altera su substancia de tal manera que impide un ulterior aprovechamiento de sus funciones. Por ejemplo, la tinta, ¿verdad? Al final la tinta se va terminando conforme lo vamos utilizando, ¿verdad? Entonces tiene una función específica. Por ejemplo, la tinta de una impresora podríamos también traer a colación en este ejemplo. Y bienes no consumibles son los que la no consumibilidad hace referencia a la factibilidad que ofrecen ciertos bienes de mantener su naturaleza intacta pese al uso que de ellos se haga. En este caso, un automóvil, ¿verdad? El automóvil, claro, se deprecia, pero no es algo que es palpable que se va a terminar, que lo vamos a comparar, por ejemplo, con una impresora, ¿verdad? Que yo lleno el cartucho de mi impresora y si se termina, definitivamente ya no es palpable, ¿verdad? En este caso, el automóvil puede ser que se haya depreciado, pero sigue estando ahí. Por las posibilidades de uso repetido. Bienes consumibles y no consumibles. Consumibles son aquellos en los que el uso altera su sustancia de tal manera que impide un ulterior aprovechamiento de sus funciones. Vamos a colocar el mismo ejemplo de la tinta de una impresora. Al momento de que se consumió, ya no puedo aprovechar la función de la misma tinta porque se terminó. En cambio, los bienes no consumibles hace referencia a que es factible que ofrezcan estos bienes una naturaleza intacta, pese al uso que se haga de ellos. Por las posibilidades de fraccionamiento, bienes divisibles y bienes indivisibles. Un bien divisible es aquel que puede fraccionarse en partes y no hay ningún problema, ¿verdad? No hay detrimento en su naturaleza. Por ejemplo, los inmuebles, ¿verdad? Podemos poner como ejemplo también un bien inmueble, una casa, por ejemplo, que hay 2 hermanos y se dividen, ¿verdad? Básicamente el bien inmueble. En este caso no hay detrimento de su naturaleza porque sigue siendo el mismo bien. Pero los bienes indivisibles son aquellos que no admiten la división, o sea, definitivamente si usted quiere dividirlo, se va a menoscabar su naturaleza y su uso, o sea, prácticamente va a quedar sin utilidad. Por ejemplo, un reloj. Si yo le quito una de las manecillas a un reloj, definitivamente el bien continúa, pero su naturaleza y su uso mermaron, ya no tiene sentido. También por su existencia en el tiempo.
Los bienes pueden ser presentes o pueden ser futuros y ustedes se preguntarán cómo pueden ser futuros. Vamos a ver en estos momentos un ejemplo. Los bienes son presentes cuando gozan de existencia actual, viven en la realidad del orden físico o legal. En ese momento se tienen. Al constituirse la relación jurídica, por ejemplo, una finca, una compraventa de una finca, existe, está en ese momento específico cuando se va a realizar el negocio jurídico. Pero son bienes futuros cuando todavía no tienen una existencia real, pero se va y se espera, ¿verdad?, que se pueda tener, por ejemplo, una cosecha en una finca. Eso se sabe que se va a tener a futuro, por su existencia en el espacio y posibilidades de desplazamiento. Inmuebles o raíces. Estos son aquellos que no pueden trasladarse de un punto a otro sin deterioro. Los bienes inmuebles pueden ser considerados en atención a los siguientes criterios. Vamos a tomarlo muy genérico. Un bien inmueble usted no puede cambiar, por ejemplo, su casa de un lugar a otro sin que tuviera detrimento su bien inmueble, ¿verdad? Entonces, para poderla pasar de un lugar a otro, definitivamente habría que demolerla y simplemente ya solo las ruinas se podrían mover, ¿verdad? Entonces, eso prácticamente es de los criterios que se toman en el caso de la existencia en el espacio y posibilidades de desplazamiento. Inmuebles por su naturaleza. Lo son únicamente el suelo y el subsuelo. Solamente por su naturaleza son esos dos extremos, el suelo y el subsuelo. Inmuebles por incorporación. Son todos aquellos bienes que merecen la calificación de inmuebles por hallarse unidos al suelo de una manera permanente. En este caso, cuando son por incorporación, porque el espacio de terreno estaba, ¿verdad? La tierra estaba ahí y entonces construyeron un edificio o está un árbol. Ese es un bien inmueble por incorporación porque está sujeto al suelo de una manera permanente. Claro está que cuando el árbol, ¿verdad?, es cortado, definitivamente deja de ser un bien inmueble por incorporación porque lo han cortado. Inmuebles por destino. Son aquellos que, siendo muebles por naturaleza, están al servicio permanente de un fondo o son ajenas a él, como pertenencias. Eso quiere decir los semovientes al servicio de una explotación agrícola. Esos inmuebles son por destino porque básicamente están para un motivo específico, ¿verdad? Y son anejas a él, perdón, les había dicho ajenas, pero quiere decir que son anejas a él, o sea, guardan una interrelación, ¿verdad? Para que el destino al que está básicamente dado el bien inmueble se tome en consideración y entonces pueda realizarse el fin. Entonces, por ejemplo, a mí me entregan un bien inmueble que me dicen que es una granja, por ejemplo, ¿verdad? Y que hay dentro de la granja varios animales que puedo utilizar dentro del negocio jurídico para yo producir algo. Entonces, ya es un inmueble por destino. Están diciendo que me están entregando el bien para un destino específico, para que yo pueda explotar comercialmente esa granja. Inmuebles por analogía. Son bienes incorpóreos que por constituir derechos sobre inmuebles se asimilan. Ejemplo, la hipoteca, ¿verdad? Entonces, eso es un bien que nosotros no podemos tocar, es un bien que no es tangible, como ya lo habíamos visto. Sin embargo, este bien que es un inmueble por analogía, tiene un efecto jurídico dentro de ese bien inmueble. Otro ejemplo también es el usufructo vitalicio. Entonces, debemos tener muy en cuenta este tipo de ejemplos. Los bienes muebles son aquellos que son susceptibles de trasladarse de un punto a otro sin menoscabo de su naturaleza. Es bien mueble el que por sí
propio o mediante una fuerza externa es movible o transportable de un lado a otro. Los bienes muebles se pueden clasificar de la siguiente manera. Para que comprendamos mejor qué es un bien mueble, simplemente con que sepamos que puede trasladarse de un lugar a otro, ese es un bien mueble. Por su naturaleza, los bienes muebles son que pueden cambiar de lugar por sí mismos o movidos por una fuerza exterior. Y los materiales provenientes de una demolición de un edificio y los reunidos para construir uno nuevo son muebles mientras no se hubieran empleado en la construcción. Eso sí es muy importante, ¿verdad? Que ustedes lo conozcan. Eso es algo bastante frecuente, ¿verdad? Que vamos a ver dentro de nuestro ejercicio profesional, que muchas veces se confunde, ¿verdad? Indicando que es un bien inmueble porque eso fue anteriormente. Sin embargo, si fuera un producto de una demolición, definitivamente ya son bienes muebles porque pueden trasladarse de un lugar a otro. Y por el objeto que se refiere o por determinarlo así la ley, tenemos los derechos, las obligaciones, las acciones que tienen por objeto cosas muebles, las acciones o cuotas de participación en las sociedades civiles y de comercio, aunque estas sociedades sean propietarias de bienes inmuebles. En este último caso, dichas acciones o cuotas de participación se reputarán muebles hasta que termine la liquidación de la sociedad. Vamos a observar una clasificación de los bienes en nuestro Código Civil. En el Código Civil hay varios de los criterios de clasificación que vimos en la doctrina anteriormente. Por sus posibilidades de tráfico, en el artículo 443 y 444 se acepta la imposibilidad de comercializar cierto tipo de bienes, señalando que están excluidos del mercado aquellos que por su naturaleza o por disposición de la ley son considerados irreductibles a propiedad particular. Dentro de este marco de prohibición pueden ubicarse los bienes nacionales de uso no común sobre los que pesa una limitación absoluta en ese sentido. Por ejemplo, el tráfico de fármacos, drogas o estupefacientes y el de los explosivos normados en el Código Penal, dado a que es factible su procedencia mediante el cumplimiento de ciertas condiciones expuestas por la ley. Constituyen una imposibilidad entonces de tipo relativo. Por su ubicación en el espacio y sus posibilidades de desplazamiento, los artículos 445, 446, 451 nos indican que nuestra legislación hace un criterio que es fundante, por cuanto que la misma produce consecuencias absolutamente concretas, tales como son la existencia de una institución específica de control de la propiedad denominada registro de la propiedad, la existencia y consecutiva regulación de los derechos reales de garantía, la hipoteca y la prenda, cuya concreción en el ámbito gravita en función de los conceptos de bienes muebles e inmuebles, y por sus posibilidades de sustitución. Por su relación con las personas a quienes pertenecen, podemos leer los artículos 456, 457, 458, 459 y 460 de nuestro Código Civil. Y por la relación de jerarquía que existe entre los bienes, es importante que den lectura a los artículos 687, 688, 689, 691 y 692 del Código Civil. No olvides suscribirte a mi canal. Gracias por la atención. Dios te bendiga.